Escucharlas es confirmar lo que se está viviendo, es la realidad. Nadie puede negarla, no se puede ocultar. Pero también enhorabuena, se ha reactivado el movimiento social de mujeres contra la guerra y por la paz. Y este es un primer paso para la construcción de una iniciativa en un momento distinto de la historia de nuestro país. En momentos mucho más complejos de la violencia paramilitar, ustedes en el Magdalena Medio, muchas de ustedes, otras en el Urabá, enfrentaron el paramilitarismo. Años después, sí, en muchas regiones del país, años después se logra una desmovilización, justo porque hay una visibilización de un fenómeno con vínculos con el Estado, con una estrategia articulada a sectores muy poderosos del país en la economía y la política. Y eso fue develado porque hubo un fuerte movimiento organizativo. Las mujeres que salieron a la calle, que afrontaron el miedo y el terror, y al cual también y alrededor estaban expresiones del movimiento de derechos humanos y otras iniciativas de paz. Ha pasado el tiempo, nuestras violencias siguen degradándose significativamente, tanto las de origen político como aquellas que no tienen ningún tipo de argumentación política. Y hoy, quienes están en los territorios, muchas de ustedes, observan claramente que ya es muy difícil a veces distinguir. Una cosa es la narrativa, las afirmaciones, y otra cosa son las realidades. Para la gente común y corriente, la que vive el día a día, ya es casi lo mismo. Un camuflado con unos colores o un camuflado con otros colores. La distinción es casi difícil de ubicar, salvo algunos procesos que tienen años e historias de formación política pueden comprender, pero más allá de esa comprensión racional está la realidad, y esa realidad está atravesando la sensibilidad. Este primer paso del 25 de noviembre va a ser fundamental para reactivar la esperanza en un momento de mucha crisis, un momento crítico en la construcción de la paz. Con el ELN estamos en un punto de posibilidad de inflexión. Un paso firme para tomar una decisión en relación con el secuestro y su vinculación necesariamente en la decisión que se adopte de carácter ético y político a buscar el fin del conflicto. El problema aquí, insisto, es que es la organización política con más historia. Es la organización política que enarbola unos valores de una ética del hombre nuevo y la mujer nueva. Y lo que ha sucedido recientemente, que es una manifestación de un hecho que mediáticamente evidentemente tuvo resonancia, está demostrando una situación que antes quizás no se había visto y reconocido, y ha colocado nuevamente en la sensibilidad de la sociedad en general, no del grupo del movimiento social, el asunto de una flagrante infracción al derecho internacional humanitario, y demostración que pone el reto de se termina eso, pero además se termina esa práctica del secuestro asociada a una decisión de fondo, que es la de pasar a una fase de discutir los asuntos de las víctimas
y del fin del conflicto. Por eso es un momento crítico. No tenemos mucho tiempo y cada día que cada grupo armado, llámese MC, FARC, llámese FARC, Segunda Marquetalia, desarrolla, realiza un secuestro, cada vez más se esfuma la posibilidad de que el diálogo sea la salida para las transformaciones territoriales, para la construcción de condiciones de vida digna para las mayorías de este país. Cada vez que hay un confinamiento, cada vez que hay un desplazamiento más, cada vez que hay una vinculación de un niño, de un joven a la violencia armada por la falta de oportunidad, pero ya forzosamente estamos alejándonos de la posibilidad de que este gobierno pueda cumplir con la promesa de lograr la paz. Por eso este momento crítico es en el que la voz de ustedes debe resonar, debe transformar la disposición de los armados a seguir en las armas. Yo sé, yo entiendo, comprendo lo que es vivir en medio del conflicto o en conflictos armados recurrentemente con dinámicas y técnicas de operación sobre la población. Pero si esa sociedad no rompe el miedo, no se organiza y se fortalece, no lo vamos a lograr. Es inadmisible lo que pasa en Barranca, la reedición de lo que sucedió en el 96. Es inadmisible lo que está sucediendo en la ciudad de Bogotá, lo que acá dijeron, lo que está sucediendo aquí en Barrios. Es inadmisible lo que está pasando en Soacha. Es inadmisible lo que está pasando en donde ustedes viven. Yo creo que la gente no da más. Por más argumento político, por más argumento contrainsurgente, la gente no da más. La gente no quiere más violencias armadas en su vida diaria, porque es diaria. Y si la sociedad, si las mujeres no nos hacen percibir a lo que, como decía Gaitán, al país nacional y al país político, el drama de lo que se está viviendo, no lo vamos a lograr. Hay una profunda insensibilidad, hay un resquebrajamiento ético del conjunto de la sociedad. Los asuntos de la corrupción que fomentan la violencia, los asuntos de la ausencia de investigaciones judiciales eficaces y prontas que muestran una fiscalía con serios cuestionamientos, un conjunto de instituciones que no funcionan en el Estado, una imposibilidad de resolver la herencia que asumimos institucional para poder lograr que los recursos públicos estén al beneficio de las madres, de los jóvenes más empobrecidos. Unos asuntos de institucionalidad que impiden ser mucho más eficaces en la respuesta a sus derechos. Esa es la realidad. Y en los años que quedan de este gobierno, si la sociedad no se empodera, no asume un desarrollo consciente de su participación en la política, no lo vamos a lograr. Ni la paz, con los cimientos iniciales de bases de justicia social y ambiental, si no hay una transición sucesiva de gobiernos que así lo puedan desarrollar. Y entonces aquí la discusión es también más profunda. Es el conflicto y la guerra. Y lo que hay detrás de esas guerras y conflictividades. Por supuesto, que es terrible ver que se vayan los jóvenes, que los niños se vinculen a las violencias. Pero ustedes lo saben. Los ambientes insanos de los propios hogares están propiciando que los muchachos y las muchachas se vayan a los grupos armados. El ejercicio patriarcal de la violencia,
de la exclusión al interior del hogar. Y ustedes también saben que eso se suma a la ausencia de un colegio, una escuela que propicie con creatividad el acceso al conocimiento. Ustedes saben que eso está asociado al hacinamiento en que viven muchas de las familias, a la ausencia de empleo, de ingresos básicos. Y por eso es muy fácil para el armado llevarse los muchachos, llevarse los niños, llevarse las mujeres. Y cuando vamos a intentar estar en esos territorios, por ejemplo, con el programa de Jóvenes en Paz, todas las dificultades que le damos de gobiernos anteriores para que esos programas puedan llegar a los barrios populares. Toda la dificultad para promover ollas comunitarias para enfrentar el hambre diaria que están viviendo en muchas comunas. Todas las dificultades para lograr una aplicación del capítulo del primer acuerdo del proceso de paz con las extintas FARC para la distribución de la tierra. Por eso, enhorabuena, en este momento crítico de la paz, y de la paz entendida como la posibilidad de dialogar para llegar a acuerdos sustanciales de transformaciones territoriales, la voz de ustedes es fundamental. Ustedes, las mujeres, las dadoras de la vida, las cuidadoras de la vida en el amor con un hombre, con independencia de la relación que tengan con ese hombre. Pero ustedes son las que nos han traído a esta vida después de tenernos 9 meses en su vientre. Ustedes conocen, nos conocen, saben cómo somos como especie humana. Saben esas fuerzas también que hay en nuestro interior, que a veces aplacan la fuerza femenina y hacen que solamente surja esa fuerza masculina. O a veces hacen, y lo saben, que esta sociedad refuerza que esa fuerza masculina arrase y nos haga guerreros, nos haga sujetos vengativos, odios. Y esa sociedad insana es en donde nos retamos para construir la paz. Por eso, la paz es cultura de paz. Significa transformaciones también subjetivas. Un expresidente de la República hablaba de las causas objetivas y subjetivas de las violencias. Cuando él hablaba de las causas subjetivas, se refería a las causas, a las motivaciones ideológicas, para referirse a los grupos de origen político. Hoy sí podemos entender y asumir un poco más ampliamente con la ciencia que lo subjetivo se refiere al inconsciente también. Y ese inconsciente que nos lleva una y otra vez a tener la tentación de ejercer las violencias armadas, a generar una cultura, a que la violencia armada se convierta en la costumbre para imponer unas ideas, para acumular riquezas, para imponer el ejercicio de la sexualidad, para imponer cualquier propósito. Y esa cultura que se ha enquistado poco a poco, que es como un cáncer que está haciendo metástasis en nuestro país, es el que debemos enfrentar con esta expresión del movimiento de mujeres. La cultura de paz nace en el vientre, nace desde ahí, nace desde esa mujer que es consciente y asume su historia, esa historia de origen, pasada, que está llena de fealdad, pero también de cosas hermosas, de afecto. Si somos conscientes de ese valor que hay ahí en el inconsciente, en el subconsciente, empezamos a generar cambios estructurales. De nada nos serviría solamente resolver los asuntos objetivos, la desigualdad, porque hay momentos de vacas gordas y vacas flacas, y en las vacas flacas podríamos tener la tentación de, luego de vivir algo bien, volver hacia atrás. Lo objetivo, para que sea real, para que la paz sea real, necesita esta transformación de la subjetividad. Nos debemos reconocer como colombianas y colombianos. Los muchachos que están en las AGC, en el sur de Bolívar, son hijos de pobres, de excluidos,
Son muchachos que a veces pasaron de la fila del grupo del ELN o de la CMC allá. Algunos de esos mandos fueron firmantes de paz, del acuerdo de paz del Teatro Colón. Muchos de ellos fueron los que dejaron las armas en el 2006 en la dejación colectiva del gobierno del presidente Uribe. Estamos heredando ese cúmulo de violencias. No son nuevas, solo que ahora, como estamos en este propósito, todo es criticable y cuestionable. Estamos heredando esas historias viejas, esas historias de impunidad que han tenido parte de memoria histórica por sus ejercicios, pero que no son parte de la memoria de este país. Este país no sabe en qué país estamos viviendo. Quiere ocultar la fetidez, para eso se usan los perfumes. Quiere ocultar la podredumbre, para eso se usa la estética. Pero estamos desconociendo lo profundo que ha sido destruido en este país. De años y años de historias en el ejercicio político malsano, vinculado a la corrupción, la violencia que se usa para proteger esa corrupción, la violencia que se usa para proteger la riqueza mala vida, la acumulación de la tierra, la acumulación del capital. De eso somos hijos e hijas. Y todos y todas las colombianas tenemos hoy la gran oportunidad de reconocernos en ese país, en esto que ustedes tienen aquí en el ritual, pero reconocerlo de verdad, para que el proceso de poder consciente de las mujeres nos sensibilice y la sensibilidad nos permita tomar conciencia. Si ustedes fortalecen este espacio en convergencia, escuché a Yolanda diciendo, es difícil, pero si no lo hacen ustedes, nadie lo va a hacer. Uno puede ir a un grupo político a dialogar y uno sabe las tensiones que existen con el otro, que tiene unas ideas también políticas. Pero esto ya no es un asunto solamente de mi idea política. La posibilidad de resolver esta situación es por el poder consciente ciudadano. Y aquí nadie puede ser excluido. Estamos en el tiempo de demostrar la madurez y la capacidad de dejar al lado aquello que nos distancia, pero eso que nos distancia también nos complementa. Estamos en el tiempo de la diversidad. No hay una verdad. La verdad la construimos entre todas y todos. Y eso está en sus manos. No hay otra posibilidad. Esto no se va a resolver en el Congreso de la República. No se va a resolver en otras instancias judiciales. Esto se va a resolver con un poder consciente de las mujeres, de los jóvenes y de los niños. Y ustedes empiezan a dar un primer paso. Ese primer paso que será el 25. Pero ese paso debe alimentarse de muchos pasos más. Y hay que abrirse a otras. Hay que encontrarse con otras. Los asuntos de la vida no son ideológicos, son de la vida misma. Y esa vida hay que cuidarla, hay que protegerla. Los asuntos de la justicia social no son de un grupo, no son de un gueto, es de la sociedad en su conjunto, que quiere por fin aprovechar el escaso tiempo que tenemos en el gobierno para transformar la realidad. Son ustedes. Estoy casi seguro que la mayoría votaron por el presidente Gustavo Petro. Ahora no basta solo votar. Ahora hay que fortalecer la organización para esas transformaciones profundas. Todo esto puede resquebrajarse. Y ustedes saben que lo que viene será mucho más anárquico, terrible, difícil, donde esa vida no tendrá límites para ser atacada de muchas maneras, porque hay mucha gente que aquí ataca, usa la violencia porque tiene hambre, porque aquí hay mucha gente que usa la violencia para destruir sueños políticos y democracia,
pero aquí también hay gente que usa la violencia para acumular riqueza, usando a los pobres, utilizando a los pobres para que esa acumulación se mantenga y se sostenga. Si todas y todos vemos más allá y asumimos el compromiso en este momento de la vida, de la historia de la vida, lo podemos lograr. Si la mezquindad, el egoísmo y otras visiones ideológicas nos impidan encontrarnos con los otros y las otras, difícilmente lo vamos a lograr. Así que muchas gracias por esta posibilidad que nos ha dado la vida de reactivar el movimiento social de mujeres contra la guerra y por la paz. Que este sea el primer paso de un ejercicio organizativo de poder consciente para transformar el inconsciente y lo objetivo de nuestras violencias armadas, de las violencias cotidianas que ocurren en los recintos donde habitamos. Este es el momento, no hay otro. Si lo hacemos muy mal, vendrá algo similar a lo que ustedes vieron ayer en Argentina. Si somos indiferentes a esa tragedia en el ejercicio de la política, estamos siendo ausentes a la necesidad de que tenemos que sumarnos y juntarnos. La gente está en los territorios hastiada, mamada de las violencias armadas, con independencia de sus narrativas y motivaciones. Da lo mismo una u otra. Y con esto no estoy banalizando el ejercicio de la violencia armada por razones políticas. Estoy señalando la degradación de esas violencias que ya no motivan, que desconocen a ese pueblo que se dice defender y que está harto y que no quiere a veces más, ni siquiera está pensando en tener una escuela digna o el agua potable, simplemente tener su pedazo de tierra, sacar el plátano y comer al día, tener una cabeza de ganado y ya, porque la situación ya es insostenible. Y eso lo tienen que escuchar los armados, con independencia de la valoración que cada grupo o que cada analista haga de quién es ese grupo. Hay que resolver esas violencias armadas. Y no solamente se trata de desarmarlas, se trata de enfrentar las causas, las ideas que hay ahí, las ideologías y todo eso. Pero lo primero es que la gente necesita poder respirar, poder estar libre, asociarse si quiere, no asociarse porque le imponen, expresar lo que piensa. Eso es lo que quiere la gente. Es el derecho básico a poder respirar todos los días y no tener el temor a ser asesinado porque no agacha la cabeza con uno o con otro grupo armado. Eso es lo que tenemos que resolver para que la vida física que se pueda expresar en libertad tenga la condición básica para lograr que la vida sea digna. Muchas gracias por este camino que han asumido y que están desarrollando.